El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo del 1 al 12, donde encontramos la pregunta de los fariseos sobre el divorcio. Dice la palabra del Señor: y levantándose de allí, va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él, y como se acostumbraba, les enseñaba. La mayoría de los textos bíblicos dice que el Señor Jesucristo les enseñaba, pero no dice el contenido de esta enseñanza. Tal vez el Señor mismo estaba hablando acerca del hombre, de la mujer, del respeto mutuo, de la igualdad. El Señor estaba hablando acerca del matrimonio, de los bienes del matrimonio. El Señor tal vez estaba dando una catequesis sacramental muy hermosa, muy bonita. Por eso dice que se acercan unos fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los enemigos de Jesús. Recordemos que según el Evangelio de San Marcos, 6 enemigos de Jesús están siempre al acecho. Los más arraigados son los escribas y los fariseos. Recordémoslo rápidamente, ya los hemos citado en algunos programas anteriores, pero es importante tenerlo claro. Los herodianos, los saduceos, los ancianos, los sacerdotes, los fariseos y los escribas son los 6 enemigos que encontramos en el Evangelio de San Marcos, que siempre están en constante riña, en constante pelea, en oposición a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este caso, después de la enseñanza de Jesús, unos fariseos se acercaron para ponerle a prueba y le preguntaron: ¿por qué los fariseos van a preguntar esto? Tal vez por la enseñanza misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el Evangelio no lo dice, pero por esta pregunta podemos entenderlo. ¿Qué preguntaron los fariseos? ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Vea qué pensamiento tan machista, qué pensamiento tan difícil el de estos hombres. Claro, una ley lo permitía, una parte de la ley permitía al hombre repudiar a la mujer, pero a la mujer no le permitían repudiar al hombre. Era un pensamiento verdaderamente machista. ¿Puede el hombre repudiar a la mujer? Y él le responde, el Señor: ¿qué les prescribió Moisés? ¿Qué les dice Moisés en la ley? Ellos, que conocían la ley, le respondieron: Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiarla. Entonces, esto es lo que dice el legislador. Moisés en la ley, porque Dios escoge a Moisés como un caudillo liberador y el legislador de la ley. Ellos le responden eso. Pero Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Y el Señor cita el libro de Génesis diciendo en el versículo 7: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. El Señor va al principio de la creación. Si ustedes leen conmigo Génesis en el capítulo 2, versículo 23 en adelante, dice: entonces exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Y dice el 24: por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Ese es el texto que cita nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tomando mis apuntes aquí en el celular, hace unos días me llegó a mí una imagen que utilicé yo para un retiro y se las quiero traer a ustedes en acotación, referente a Génesis 2:24 y
San Marcos capítulo 10, versículo 7 y San Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Por eso dejará. En toda relación tiene que haber una transición, una separación. ¿Cuál es esta separación? La separación del hombre maduro, mujer madura, que van a vivir una separación, una transición. ¿A quiénes van a dejar? A su padre y a su madre. Padre y madre que a su vez se convierten en modelo de una familia completa, en modelo de una familia a seguir, padre y madre. Por eso dejará el hombre, es decir, maduro, hombre y mujer maduro, a su padre y a su madre, modelo de familia, y se unirá, dice, una nueva familia a su mujer, que es el complemento, la ayuda idónea y permanente. Y serán, este es un proceso, un aprendizaje, se harán una sola carne, es decir, una unidad, una intimidad. Para que todo matrimonio perdure, dice esta imagen, para que todo matrimonio sea bendecido, para que todo matrimonio sea estable, se necesita de una transición, de una madurez, de tener modelo de familia, de querer crear una nueva familia, de tener un complemento, uno solo, vivir un proceso de aprendizaje y buscar una unidad y una intimidad. Todo esto lo encontramos en un solo versículo bíblico, que es el versículo que el Señor Jesucristo cita de Génesis capítulo 2, versículo 24, y lo encontramos en San Marcos capítulo 10, versículo 7. Pero el Señor en Marcos lo utiliza a futuro. En Génesis no. En Génesis ustedes van a ver que dice, por eso deja, es decir, en presente, el hombre a su padre y a su madre y se une en presente a su mujer y se hace a futuro una sola carne. En cambio, en Marcos encontramos todos los verbos en futuro. Por eso dejará, dice el Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Siempre se tiene que tener una madurez en todo matrimonio. ¿Qué significa dejará a su padre y a su madre? Que va a tener que salir de su casa, de su zona de confort, para crear una nueva familia. Y eso es un grande problema a veces en nuestras sociedades. Cuando el hombre tiene problemas al interior de su casa, lógicamente, ¿a quién se las va a contar? A su mamá, a su papá, y la mamá y el papá, pues por el amor que le tienen, lo van a aconsejar como si fuera todavía el niño o la niña de la casa, y se les olvida que ya no es un niño, que ya es un hombre que ha tomado una decisión madura de querer formar él su propia familia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. Hay un padre que yo quiero mucho en Colombia, que fue profesor mío de moral fundamental en la Fundación Universitaria San Alfonso, el padre Silvio Botero. Y él habla del nosotros de pareja. Y este padre dice que el hombre es un molde diferente de la mujer. Tiene sus costumbres, su educación, la mujer igualmente. Pero llega un momento en que tienen que unirse. El padre dice lo siguiente: el hombre y la mujer. Si el hombre se cierra en sus propias costumbres y en su propia educación, y la mujer igual, van a chocar. Pero si los dos se hacen, se complementan, el nosotros de pareja, van a vivir verdaderamente un complemento. Y el verbo que se utiliza es a futuro. No se hicieron, no se hacen, sino se harán una sola carne. Quiere decir que esto es un proceso de aprendizaje, un proceso de conocimiento de una pareja, donde dos desconocidos en un momento dado de la historia de su vida se conocieron, se enamoraron, y el amor fue tanto que decidieron vivir juntos. Se presentaron delante de un altar para contraer matrimonio,
Uno de los bienes del matrimonio es que el matrimonio es indisoluble. Si hubo sacramento, es indisoluble. Cuando se presentan delante del altar y se prometen delante del altar amarse durante toda la vida, en las buenas y en las malas, el matrimonio es indisoluble. Eso es uno de los bienes del matrimonio. Sin embargo, ese hacerse, ese conocerse, ese compenetrarse, ese entenderse, es siempre gradual y en aumento. Un día sí y otro también. Un día sí y otro también, sabiendo que ya no son dos personas diferentes, sino que son una sola carne. Dice el Señor, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pero en el pensamiento machista de los fariseos, estos creían que el hombre tenía que dominar sobre la mujer y podía hacer cualquier cosa sobre la mujer cuando querían repudiarla, entre otras cosas. Sin embargo, el Señor habla de una igualdad. La mujer no fue sacada de los pies del hombre para ser pisoteada, ni fue sacada de las manos del hombre para ser golpeada, ni fue sacada de la cabeza del hombre para que la gobernara. La mujer, dice Santo Tomás de Aquino, fue sacada de la costilla del hombre, porque es igual al hombre, igual en dignidad, igual en naturaleza. Somos seres humanos y en el matrimonio también son uno solo, son iguales. Pues bien, dice el Señor, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Si hubo sacramento, cuando usted se presentó delante del altar, hubo sacramento. Tal vez no existe ninguna causa de nulidad matrimonial, sino que ustedes contrajeron matrimonio, ese matrimonio es indisoluble. No se puede quitar, acabar de ninguna manera, porque hubo sacramento. Y cuando hubo sacramento, cuando ustedes verdaderamente contraen matrimonio, ese matrimonio no se puede acabar, ni por el hombre, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los discípulos no lo entendían. Por esa razón, ¿por qué los discípulos no lo entendían? Porque estaban con el pensamiento machista, el pensamiento mismo de los fariseos. No entendían la predicación misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que le está citando las Escrituras desde el inicio del Génesis. Y entonces dice, los discípulos, ellos le preguntaron en la casa, los discípulos en la casa le volvieron a preguntar sobre el tema, sobre esto, y él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete pecado de adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre diferente a su esposo o a su esposa. Comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete también adulterio. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, nos puede iluminar un poco más acerca de la respuesta que dieron los discípulos. Los discípulos consternados, después de escuchar esto en San Mateo capítulo 19, versículo del 1 al 9, los discípulos que no entendían dicen lo siguiente, le dicen sus discípulos, vea la respuesta de San Mateo, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse. Porque ellos tenían el pensamiento de que el hombre mandaba sobre la mujer y la mujer prácticamente era como una esclava del hombre. Si esta es la condición, si el hombre no se puede separar cuando quiera, es mejor no casarse. Pero el Señor aprovecha esta respuesta y le dice, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes les ha concedido, porque hay eunucos, es decir, personas imposibilitados para casarse o para el sexo, que nacieron así desde el seno materno. Hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, mutilados de alguna manera, y hay eunucos que se hicieron así mismos por amor al reino de los cielos, y quien pueda entender, que entienda. Es decir, si una persona decide no casarse, lo puede hacer por tres maneras. Primero, porque está imposibilitado por su naturaleza humana.
Segundo, porque así mismo lo hicieron los hombres. Y tercero, porque quiere ser eunuco, es decir, célibe por amor al reino de los cielos. Si una persona no se puede casar, se puede quedar soltera. Si una persona no se puede casar, puede acceder a la vida religiosa como un consagrado o como una consagrada. Es lo que nos está diciendo el Señor. De los tres estados de vida, la soltería, el celibato y el matrimonio, de los tres estados de vida, usted puede escoger cualquiera. Si escoge el matrimonio, si usted se enamora y se presenta delante de un altar, tiene que saber que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, en las buenas y en las malas. Y no ser como este mundo contemporáneo, que todo es desechable. Usted se come algo en un plato y lo bota, se le daña un televisor y en lugar de arreglarlo lo bota, se le daña un celular y en lugar de arreglarlo lo bota, todo es desechable. Hay gente que también dice que el matrimonio es desechable. Entonces se casan con alguien, vienen los problemas, dificultades propias de la convivencia humana y ya lo primero que piensan hacer es separarse y conseguirse en otro, sabiendo que el matrimonio es indisoluble. Se lo repito, si hubo sacramento, ese sacramento no se puede acabar, ni el hombre lo acaba, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pensemos y pidámosle al Señor que si verdaderamente nosotros creemos en su palabra, que si verdaderamente nosotros hemos escuchado esta palabra, luchemos por nuestra familia, luchemos por este hombre, por esta mujer que está al lado nuestro, y a pesar de los problemas, de las dificultades, le pidamos al Señor que podamos llegar hasta las últimas consecuencias. Pidámosle a la Santísima Virgen María, pidámosle a ella, que también fue esposa de San José, castísima esposa del castísimo patrono de la Iglesia Católica, protector, nuestro Padre San José. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ruegue e interceda por todos los matrimonios en el nombre de Jesús. Amén.